¿Qué pasa, amigos? El día de hoy les traigo esta belleza, la Montolit P5 Power 5. Es la más nueva de Montolit, salió este año. Tiene muchas mejoras comparadas con la P3, que es el modelo anterior. Y aquí está esta belleza. La que yo tengo es de 24 pulgadas y es una chulada. Todo, como miran, pues es hecho de metal. Creo que es de titanio, no les voy a mentir exactamente el metal, pero es algo que está bien construido. Está pesadita. Miran cómo se dobla todo para guardarla. Solamente se utiliza esta manija, se afloja, se pone aquí, se pone acá y luego se aprieta y ya estamos listos para trabajar. Tiene la manigueta, la han diseñado un poquito diferente, más larga, para que no tengas que poner tanta presión. De hecho, aquí es poca presión, más presión, más presión. Tenemos aquí el riel con su guía. Esta guía la aflojas y si vas a hacer muchos cortes del mismo tamaño, la pones y digamos que estás haciendo el corte de ese tamaño, pero se te atraviesa otro corte de diferente tamaño, no la tienes que quitar, solamente la levantas, haces tu corte y luego si necesitas cortes del otro tamaño, la vuelves a bajar y está en el mismo lugar exactamente. La mesa es un poquito más ancha que la anterior. Eso es para que los tiles, la cerámica, no se te ande moviendo cuando la vas a cortar. Por supuesto que tiene resortes aquí para que te ayude cuando quiebras y se muevan, pero luego regresen a su posición. La regla de aquí viene en pulgadas. También la regla se puede mover de este lado hasta 75 grados y de este lado a 60. Así. Pero aquí por ahorita la vamos a poner en 0. ¿Ok? El día de hoy la vamos a calar con porcelana, con cerámica que está ondulada, con vidrio y con mosaicos. La primera prueba va a ser este tao de porcelana. Tiene 36 de largo por 18 de ancho. De largo no lo podemos meter en esta cortadora porque solamente corta hasta 24, pero de 18 claro que sí podemos. Vamos a empezar aquí en la orillita. Ya saben que le damos un pequeño corte hacia atrás y luego le vamos a dar así. Cuando llegamos al final no tenemos que regresar el mango, solamente donde queda le vamos a cortar así y va a quedar el corte. Eso nos ahorra tiempo de estarlo regresando y ya solamente queda el corte. Ahora tenemos aquí una pieza de 24 pulgadas de una porcelana que está brillosa. La vamos a tratar de sacar una... Ahora esta la vamos a tratar de sacar más delgadita. Y esta la vamos a tratar de sacar más delgadita. Ahí quedó, señores. Más o menos como de media pulgada salió este corte. Ahora vamos a ver qué tal cortamos este pedazo de vidrio. Este vidrio es de 3 por 8 más o menos. Vamos a cortarlo por mitad primero. Muy fácil. Muy fácil. Vamos a hacer otro corte. Ya saben que cuando es vidrio, la pasada del corte es muy leve. Así. Corte. Ahí nos podemos pasar cortando vidrio todo el día perfectamente. Ok, ahora vamos a cortar este mosaico. A mí me gusta mantener el cartoncito aquí para que le dé más solidez. La marca Montolit también tiene es como una goma que es parecido como el cartón, pero es de goma, que te ayuda a cortarlos. Esa no la tengo, la voy a encargar pronto, pero por ahorita el cartón va a hacer el trabajo y vamos a cortar este mosaico.
Ahí quedó el mosaico. Bien cortadito. Ahora lo vamos a cortar del otro lado. Ahí quedó nomás, fíjense, bien cortadito, bien limpia su línea. Entonces el mosaico también quedó bien cortado. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Si se fijan, esta pieza tiene relieve. Lo que tiene este mango, si se han dado cuenta, tiene un resorte aquí. Entonces eso se ajusta a lo grueso. Se han fijado que hemos cortado varias piezas de cerámica, de porcelana, y no he tenido que ajustar esta barra. De hecho, esta barra no la he tenido que tocar, porque este mango tiene ajuste, y eso es lo que nos va a dejar que la hoja vaya cortando arriba y abajo. Vamos a calarlo a ver si es cierto. Ahí quedó. Vamos a hacer otro corte. Ahí quedó. Y ahora la última prueba. Este otro brilloso con mucho relieve y es porcelana. Vamos a ver si como ronca duerme esta cortadora. Ahí quedó. No me ha decepcionado para nada. Ahí está. Una cosa más que les puedo decir es que esto ya estaba disponible antes, pero a mí me pareció muy bueno. Es que puedes agregar otra de estas guías. Se pone más o menos así, se afloja. Ya una vez que está aquí, se aprieta. ¿Ok? Y digamos que estás haciendo una regadera en 50-50, o sea, en broken joint, o en tabique, como ustedes le conozcan. Y unos cortes son de 3 pulgadas y otros son de 6 pulgadas. ¿Okay? Entonces, entre esos necesitas cortar uno de 8 o varios de 8. Entonces las levantas. Y luego quieres uno de 3, ya tienes aquí tu esta de 3. Quieres uno de 6, ya tienes acá tu de 6. Y si quieres puedes poner otra y otra. Le caben yo creo que hasta unas 4 o 5 para hacer cortes repetitivos rápido. Aquí si yo quiero cortes de 3, lo único que tengo es que agarrar tas, rapidito. Producción para sacar bastantes cortes. Esta cortadora está disponible en muchos lugares. Así que si quieren ir a comprarla, ya está aquí en los Estados Unidos. Y váyanse a comprar una. Hay desde 24 pulgadas hasta creo que 60 pulgadas. Así que es de ustedes la decisión. Váyanse a comprar una. Y pues sin nada más que decirles, yo voy a guardar mi cortadora. Y ahí nos vemos.